En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La mayoría de la gente trata de mejorar su vida espiritual, pero saben muy poco sobre la mecánica de la vida espiritual. Así que voy a hacer una serie de homilías sobre la vida espiritual para que las personas sepan lo que deben hacer y cómo deben abordar las cosas. Hay 3 pilares principales al principio. Primero es la oración. La segunda es la lectura espiritual. El tercero es eliminar todos los defectos que puedan tener. Un defecto es un vicio. Así que tienes que deshacerte de tus vicios y desarrollar la virtud. Ahí es donde todos necesitan comenzar. Primero es la oración. La mayoría de la gente hace muy poco. Y si lo hacen, solo hacen oración vocal, y eso es un problema porque la oración vocal es la forma más baja de oración. Hay 9 niveles de oración que la mayoría de la gente nunca pasa de los 2 primeros, que son la oración vocal y la meditación. Como observa Teresa de Ávila, la oración mental es la entrada a todos los demás niveles superiores de oración. Nunca vas a avanzar a los niveles más altos de oración si no estás haciendo meditación regularmente. Con regularidad me refiero a todos los días. El nivel en el que estamos en oración es un indicador de nuestra vida espiritual. Si nunca vas más allá de la meditación, es una señal de que tu vida espiritual es bastante baja. Los primeros niveles de oración que podemos hacer por nuestra cuenta. La mayoría de la gente nunca llega al tercer nivel, que es la oración afectiva, donde las facultades se enfocan en un solo objeto durante un largo periodo de tiempo. El quinto nivel es la contemplación mística, lo que Dios quiere para todos, pero la mayoría de la gente no llegan. Si quieres medir dónde estás en tu vida espiritual, dónde está tu oración, hay algunos indicadores en los que estamos. Primero está nuestra vida de oración, porque cuanto más gracia tenemos, más alto asciendes. En segundo lugar está el grado de humildad que tenemos. Cuanto más humildes seamos, más elevados somos en nuestra vida espiritual. Cuanta más virtud tienes, más alto estás en tu vida espiritual. Por eso es importante desarraigar tus imperfecciones, porque son vicios, lo que significa que te mantiene abajo. San Tomás dice que la oración es una acción que pertenece a la virtud de la religión. La oración pertenece a la razón, no a la emoción. La oración es elevar la mente y el corazón a Dios. Se trate de la voluntad, no de tus emociones. Si sigues tus emociones, terminarás en problemas. Cómo nos sentimos no debe determinar cuándo oramos, cómo oramos, etc. No puedes cambiar la mente de Dios a través de tu oración, porque Él es eterno e inmutable. Pero Dios reordena que si cumples con un cierto nivel de oración y penitencia, el efecto de tu oración se producirá. Si no, no se producirá. A veces la gente ora y nada parece suceder. No importa. Necesitas cumplir con los requisitos y una vez cumplidos automáticamente la cosa sucederá. Dios lo causará. A través de la oración el hombre exhibe reverencia y honra a Dios. Está sujeto a Dios y se beneficia orando por las cosas que necesita. Del autor de todos los bienes. Dios puede darnos cualquier cosa. Tenemos que hacer nuestra parte y Dios hará la suya. La oración es parte de la virtud de la religión, que es parte de la justicia. Es intrínsecamente injusto descuidar sistemáticamente tu vida de oración. Es un pecado contra la justicia, porque Dios te creó, por lo tanto, todo acerca de ti debe estar sujeto a Él, y debes devolvértelo. Tu mente y tu corazón son suyos y tienes que devolvérselo a través de la oración. Si no lo haces es injusto. Por eso decía San Agustín que si no rezas no te salvará, porque estás cometiendo pecados de injusticia. Ya que tenemos la obligación de orar a Dios todos los días, oramos también a los santos para que oren por nosotros, y al hacerlo los requisitos que la divina providencia nos exige, si logramos que los santos participen, ellos pueden ayudarnos a cumplir con esos requisitos. Pueden ayudarnos a obtener lo que pedimos. Es cierto que el hombre no sabe por qué orar. Sin embargo, si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él nos moverá a través de deseos santos para buscar lo que necesitamos.
Es importante pedirle a Dios que me ayude a saber lo que necesito. Dios desea que le pedamos cosas específicas. Nuestras oraciones deben ser específicas, no generales. Como Dios ayuda a Johnny, no es tan bueno como ayudarlo a vencer el pecado de robar. Si lo hacen, será más eficaz. Si piden una virtud específica que sea más eficaz. Es bueno pedir cosas en general, pero Dios quiere que sepamos lo que necesitamos. Llamar nuestra atención sobre eso es lo que hace pedir cosas específicas. ¿Debemos orar por los bienes temporales? Pero los bienes temporales no deben buscarse por sí mismos. No le pides a Dios dinero por sí mismo, o simplemente para que puedas tener una vida fácil. Pídelas para que puedas realizar más perfectamente tu vida espiritual. El retiro no es para quedarse tirado y ver la televisión durante horas. Dios provee riqueza material para las personas para que puedan estar libres del trabajo y perseguir otras virtudes como la oración, la vida espiritual y cosas por el estilo. Los bienes temporales, nuestro hogar, nuestro dinero, etc., están allí por el bien de la vida espiritual, no al revés. Podemos hacer uso de ellos para ayudarnos a alcanzar el cielo, o para ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones con nuestra familia. Está bien orar por ellos, pero nuestro corazón no debería estar en ellos. La gente me dice: Padre, ore para que gane la lotería y le dé mucho dinero a la iglesia. No es por eso que quieres ganar la lotería. Quieres ganar porque no quieres trabajar. Uno puede orar por nuestro bienestar corporal, ya que rezamos más cuando estamos sanos. Pero hay momentos en que Dios quiere que seamos purificados a través de una enfermedad física. Los bienes temporales solo se buscan secundariamente en Dios. Debemos buscar principalmente los bienes espirituales. Si oras como un medio para obtener algún bien temporal, eso en sí mismo crea un problema. Es cierto que rezamos a Dios para asegurarnos de que tenemos un trabajo y cosas por el estilo, o incluso a los santos como San José y similares. Deberíamos hacer eso para cumplir con nuestras obligaciones morales y rendir ante Dios lo que debemos, no para que tengamos estas cosas en sí mismas. A veces los que están en pecado no saben lo que necesitan. Así que necesitamos orar por ellos para que sepan lo que necesitan. En lugar de hablar mal de ellos, debemos orar por ellos y ofrecer nuestros sufrimientos por ellos. No debemos quedarnos atrapados solo en la oración vocal. Deberíamos estar tratando de ascender a los niveles más altos. Si una persona solo hace oración vocal, esto es una señal de que una persona no está avanzada en la vida espiritual. La oración vocal y la oración mental, todo el mundo puede hacer. La oración vocal puede ayudar a la distracción, pero también puede causarla. Las formas superiores de oración requieren que no ocurra ninguna vocalización, porque las facultades inferiores deben aquietarse. Eso requiere que la boca se detenga y nuestras emociones descansen. Es solo comprometer nuestro intelecto y voluntad. La oración debe decirse con atención, con devoción, de corazón, que realmente quieras amar a Dios. La sinceridad y una fe correctamente ordenada. Si tienes la fe equivocada, tu oración no será eficaz, porque vas a estar pidiendo las cosas equivocadas y desagradando a Dios. Si estás en estado de pecado mortal, tu oración no merece nada, nada. Tienes que llegar a confesarte, volver en estado de gracia y permanecer en estado de gracia para que tu oración tenga eficacia. San Tomás pregunta si Dios escucha las oraciones de los pecadores. Dice sí de vez en cuando, pero no porque su oración merezca nada, sino porque se da cuenta de que sería bueno para la persona. ¿Cuánto debe orar el laico promedio? Como mínimo de 15 a 30 minutos por día. Esto se puede cumplir yendo a misa o rezando el rosario. Ese cumple el requisito en justicia a Dios. No cumple los requisitos de la caridad. Si realmente amas a Dios, quieres estar con Él todo el tiempo. Por eso Cristo dijo: ora siempre. Mientras estés trabajando para orar todo el tiempo, entonces estás cumpliendo con tus obligaciones hacia Dios. Si no estás,
No estás cumpliendo con tus obligaciones en justicia o caridad. Representas un riesgo para tu vida espiritual. No estás meditando la gracia necesaria para mantenerte alejado del pecado mortal. No avanzas, lo que significa que tu lugar en el cielo será más bajo. Obtienes un lugar más alto en el cielo a través de la oración. San Tomás dice que no podemos orar siempre porque de las limitaciones de nuestras facultades, pero debemos esforzarnos en orar tanto como podamos. Si una persona llega a la unión transformadora, siempre que esté consciente, este constante estado de contemplación mística está ocurriendo, y puedes llegar a la etapa en la que siempre estás orando, y esa es nuestra meta. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De lo que queremos hablar hoy es de la meditación. En cuanto a la preparación, debe haber alguna lectura espiritual que se haga, con el fin de proporcionar a la persona material sobre el que pueda reflexionar. Esto también te ayudará a alejarte de cualquier distracción. Ve a un lugar que sea tranquilo, apague el teléfono, apague la computadora, etc. Tómese el tiempo para enfocar su mente y su corazón. A veces, hacer oración vocal inicialmente ayuda. La meditación es necesaria para avanzar en la vida espiritual. En la entrada a todos los niveles superiores de oración. ¿Dónde estás en tu vida de oración es donde estás en tu vida espiritual? Los cambios de la oración mental es un buen libro. Si lo lees, sabrás qué hacer en la oración mental y la meditación. Puedes hacer alguna preparación antes, pero la meditación constituye la mayor parte de lo que vas a hacer. Consta de 4 actos que forman la esencia de la meditación. Son consideraciones, afectos, peticiones y resoluciones. Reflexionamos sobre un tema dado para captarlo bien y dejarnos impresionar por él. Sacamos las conclusiones y hacemos aplicaciones prácticas que se derivan de ello. No es solo buscar el conocimiento sino la unión con Dios. Su remoto fin es fortalecer nuestras convicciones en el transcurso del tiempo. Su fin inmediato es convocar peticiones de afecto y resoluciones. La meditación es donde tomas un tema en particular y reflexionas sobre él. Lo miras desde diferentes puntos de vista para tratar de usar la doctrina como un medio para llegar a ser uno con Dios. El fin de la oración es la unión con Dios, mientras que con el estudio su conocimiento, y esa es la diferencia entre la oración y el estudio. Tienes que tomar un objeto para reflexionar y considerarlo desde una variedad de puntos de vista diferentes. Al principio, la meditación es muy discursiva, mirando una cosa desde una variedad de puntos de vista diferentes. Pero cuando comienzas a ascender a las alturas de tu vida espiritual, la discusión se ralentiza y llega a un punto donde se detiene. La gente tiene que empezar por mirarlo desde una variedad de puntos de vista para mantener ocupadas sus facultades. ¿Cuáles son los principales objetos de meditación? El primero es Dios. Puedes considerar los varios aspectos de la Trinidad, pero también hay diferentes atributos que tiene, como su omnipotencia, su omnisciencia, y puedes reflexionar sobre lo que eso significa en relación contigo. Él haciendo cosas buenas por nosotros, a nosotros mismos y a los que nos rodean. Todo el creación, cómo lo crea y cosas por el estilo. Su benevolencia, su buena voluntad, su misericordia. Hay una serie de cosas que puedes considerar en relación con Dios. Puedes considerar a Cristo en la encarnación, un misterio particular de su vida, una virtud particular que Cristo demostró. Puedes tomar una virtud en particular y ver cómo se desarrolló en la vida de Cristo. Lo mismo con respecto a la Madre de Dios. Ahora normalmente consideras una cosa creada en relación con Dios de alguna manera, por lo que en relación con Nuestra Señora puedes considerar cómo Dios la adornó con las diversas virtudes y perfecciones, cómo Él era el autor de su vida, los acontecimientos de su vida, los misterios de ella, su dolor cuando estaba en la pasión de Cristo, etc. Puedes considerar los ángeles y los santos y sus perfecciones. Puedes meditar en una parte particular del credo, que vendrá a juzgar a vivos y muertos.
Puedes mirar eso desde una variedad de puntos de vista diferentes. ¿Cómo vas a levantarte y estar delante de Dios? Puedes meditar en varias oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, y puedes tomar una línea particular de la oración y meditar en ella. Luego hay algún otro aspecto de su devoción particular como el corazón sagrado o el corazón inmaculado. A veces, las personas se fijan rígidamente en un método particular de meditación. A medida que avance en la vida espiritual, la metodología particular comenzará a decaer, y seguirá más el fluir general de vuestra vida interior. Pero en las etapas iniciales, cuando la gente no tiene mucha virtud, eso es muy difícil de hacer. Así que es bueno seguir una meditación tradicional, o usa oraciones tradicionales, o tome una de las líneas de las letanías. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, puedes pensar en cómo tiene un amor ardiente por ti no solo interiormente sino también que quiere quemar todas tus imperfecciones. Así que el amor de Dios es a menudo muy duro con nosotros. Nuestras primeras experiencias de Dios son dolorosas. No por Dios sino por nuestras imperfecciones que causa el dolor. La idea de que la oración conducirá a este sentimiento de felicidad es una tontería. Puedes considerar cualquier cosa bajo el aspecto de Dios como una puesta de sol. Este no es un ejercicio intelectual sino principalmente para suscitar afectos y amor a Dios. A veces es bueno hacer un examen de conciencia y considere cuán bien hemos cumplido con nuestras obligaciones con Dios. Nuestra Señora fue virtuosa en todo lo que hizo. Era discreta, no hablaba mucho. ¿Hablamos demasiado? ¿Es eso algo que podemos considerar? Ciertas infecciones surgen por nuestra propia voluntad de las reflexiones que acabamos de hacer. El infierno suscita el arrepentimiento y la conversión del pecado. El cielo suscita el contenido de este mundo y la sed de los bienes eternos. En esta vida estas cosas nunca nos darán pleno gozo. La pasión de nuestra Salvador suscita amor, gratitud, contrición, humildad. Examinarnos a nosotros mismos da lugar al arrepentimiento por los pecados pasados. Tome resoluciones fuertes en el futuro. No deberíamos estar luchando por consuelos. Deberíamos tratar de tener afectos. Afectos no significa emociones. Significa que da lugar en la voluntad al deseo de hacer de Dios. Las emociones caerán pero esos no son el juez y el estándar por el cual nuestra vida espiritual debe ser juzgada. ¿Por qué? Porque los demonios pueden causar emociones. Ellos pueden darte un poco de consuelo y si muerdes el consuelo, es un PCO de control que tienen sobre ti y es uno de los peligros de seguir los consuelos porque pueden convertirse en un apego. Cualquier apego es análogo a tomar un trapo y un perro lo agarra y puedes arrastrarlo donde quieras. Así son los demonios. Es por eso que no puedes hacer que tus emociones sean el juicio en el que te encuentras espiritualmente, excepto sabiendo que Dios da consuelos en las etapas iniciales. Porque es como darle una galleta a un perro para que haga el truco. Eventualmente puede hacer el truco y ya no necesita la galleta. Es lo mismo en la vida espiritual. Dios te da estas galletas espirituales para conseguir que hagas lo que Él quiere. Eventualmente, a medida que avanzas, te despojan de ellos durante un largo periodo de tiempo. Algunas personas piensan que algo anda mal porque no obtienen ningún consuelo. No, no significa eso. Por lo general, los consuelos son una señal de que no estás tan avanzado como crees que deberías estar. Debemos tener fe, confianza y humildad en nuestras peticiones. Debemos pedir las gracias que sugiere el tema de nuestra oración. Ayúdame a ser más virtuoso, ayúdame a depender más de tu gracia y menos de mí mismo. Agrega peticiones de amor divino. Ayúdame a amarte más. Pocas personas le piden a Dios que les ayude a amarlo más. Pide perseverancia final. Pide por el bienestar de la Iglesia, la patria, nuestras relaciones, las almas del purgatorio. Luego hay resoluciones. Cuando salimos de oración pensamos qué voy a hacer para ser mejor en algo particular. Sé preciso. No digas que voy a tratar de ser mejor. Eso no es útil.
Es mejor decir que simplemente voy a dejar de hablar. Cada vez que hablo termino cometiendo un pecado, algo así. Pídele a Dios que te dé la gracia de cumplir tus propósitos. Y gracias a Dios hacia el final por todas las cosas que te ha dado. No solo su fe, sino la capacidad de orar. Observaciones generales. Los motivos mundanos no deben motivarnos a la oración, más bien motivos sobrenaturales que brotan del amor de Dios. Evita los deseos de consolaciones sensibles y espirituales. Un consuelo sensible está en el cuerpo que puedes sentir. Un consuelo espiritual está en el intelecto y la voluntad. Esos son solo bienes útiles. No los rechazas, pero no los conviertes en el fin por el que estás orando. Estos consuelos son un medio, no el fin. A veces ves a la gente hacer este tipo de giros para tratar de evocar algún tipo de sentimiento sensato. Ese es el enfoque equivocado. Deberíamos estar tratando de enfocarnos en Dios porque cuando hacemos eso Dios es el fin y el deseo, no el consuelo. Por eso usas los consuelos para acercarte a Dios, pero ellos son un medio, no el fin. Así como el dinero es un medio para una mejor vida espiritual, no el fin. Así como el dinero es un medio para una mejor vida espiritual, no el fin. Evite decir oraciones sin reflexionar. Lo cual puede suceder si adquieres un hábito. Decir oraciones a una hora específica cada día puede ser muy útil. Se debe hacer una oración constante para desarraigar un vicio en particular. Y para adquirir alguna virtud particular. La oración cubre multitud de pecados. La gente encuentra cuanto más oran más los pecados en su vida disminuirán por sí solos. No tendrán que esforzarse para superar el vicio particular. Porque la oración proporcionará la gracia necesaria para hacerlo. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Tienes que orar constantemente y tienes que trabajar en tu meditación. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que hablar de los obstáculos a la oración, para saber los aspectos negativos que pueden bloquear nuestra oración y causar dificultades en nuestra oración. El primero es la pereza espiritual. En latín es achadia. Es un dolor respecto a los bienes espirituales debido al ardor. La persona se aflige y encuentra dolorosos los bienes espirituales porque son difíciles de obtener. Porque son difíciles la persona no los hace. Esto se aplica a la mayoría de las personas, pueden hacer oraciones vocales, pero pocas meditan, o prefieren participar en actividades mundanas porque son fáciles, como ver la televisión o internet, para satisfacer nuestros apetitos en lugar de orar. Para vencer la pereza espiritual hay que trabajar en la caridad. Eso te dará celo por las cosas que son de Dios. Luego está la tibieza que impide que la gente ore. Aquí es donde una persona se estanca en su vida espiritual, porque es complaciente con el lugar en el que se encuentra. Este es el resultado de estar satisfecho porque piensa que como no está pecando gravemente, estará bien. No toman ningún medio para deshacerse de los pecados veniales porque están apegados a ellos. A veces la tibieza es causada por la presunción. Lo arreglaré más tarde o haré una mía culpa en la última hora de mi vida. Pero como dice Cristo en el libro del Apocalipsis, porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Dios es bastante duro con las personas que son tibias. Al final consiste en un rechazo de Dios porque prefieren seguir y mantener su tibieza que realmente buscar a Dios. San Alfonso dice muchas veces se encuentran sin fervor. Son preocupaciones y vagabundeos en sus devotos ejercicios. Su vida de oración es difícil, simplemente no les gusta. Las personas que son tibias tienen todos estos defectos, que ellos nunca superan. El padre Quasey nos dice que hay 5 cosas que nos dicen que una persona es tibia y como resultado no va a orar. Uno es muy negligente en los ejercicios espirituales. Reza sin atención, confiesa sus pecados sin enmienda de vida, hace la Sagrada Comunión sin preparación, sin fervor ni fruto. Lo siguiente es la continua disipación del espíritu. Se enfrasca en todo de cosas y se ocupa en nimiedades.
San Alfonso dice que la persona tibia cuando llega a la muerte está más preocupada por asegurarse de que sus objetos vayan a las personas correctas que por el estado de su alma. Existe la costumbre de hacer las propias acciones sin espíritu interior. No hacer ningún esfuerzo para evitar las pasiones, el amor propio o el respeto humano. Es una señal de tibieza. Hay pereza en adquirir las virtudes propias del estado de uno. Luego hay repugnancia por las cosas espirituales, particularmente indiferencia por las grandes virtudes. Todas estas cosas impedirán que una persona ore regularmente. La tibieza es una para la oración. Mientras que una persona que tiene un deseo real de Dios por su caridad, quiere orar. Quiere alejarse de estas cosas para poder orar. El amor propio hará que una persona no desarrolle su vida de oración. Si solo estás interesado en tu propia comodidad, nunca vas a orar. ¿Tu objeto de amor es tú mismo o es Dios? Una de las causas es la negativa a aceptar los sacrificios que Dios les pide, ya sea por inclinaciones de gracia, por su estado de vida o por sus circunstancias. Significa que las personas recibirán gracias y sus circunstancias en la vida dirán que es mejor que estés orando y simplemente no lo hacen. Ellos son infieles a la gracia. ¿Cuáles son los remedios para la pereza? Resolución de escapar a toda costa de este estado. Una persona que es tibia nunca llegará a ninguna parte en su vida espiritual. Van a misa y creen que les va bien, se mantienen alejados del pecado mortal y no les preocupa arreglarse. Para vencer la tibieza tienes que empezar a quitarte de ti mismo aquello que te está provocando la tibieza. Nunca vas a vencer la pereza en la oración a menos que le pidas a Dios que te saque de este estado. Deberías hacer actos de caridad, no solo ser amable con las personas, sino también decir esas oraciones de los actos de fe, esperanza y caridad. Devoción al Sagrado Corazón que Cristo promete hacer fervorosas a las almas tibias. Pero el hecho es que tienes que estar pidiéndole a Dios, hazme un hombre de oración, hazme una mujer de oración. Tienes que pedirle esto y luego tienes que ser brutalmente disciplinado en cierto nivel. No es que tengas que decir tus oraciones exactamente a la misma hora todos los días. Aunque eso es algo bueno para hacer un hábito porque lo hace más fácil. La mayoría de la gente no tiene el hábito de la oración. ¿Cómo sabes que no tienes el hábito? Un hábito hace que la acción sea deliciosa. ¿Encuentras la oración placentera o la encuentras dolorosa, difícil? A veces la oración es difícil porque la gente no tiene el hábito de orar. Pero hay que pedirle a Dios que me dé el hábito de la oración. Si no estás buscando la unión con Dios, entonces tu lugar en el cielo no será muy alto. Tu habilidad para evitar el infierno va a ser difícil porque no tienes el hábito de recurrir inmediatamente a la oración cuando llega el momento de la perseverancia final. Así que, desarrolla el hábito. Eso significa dejar de lado cualquier pereza espiritual y tibieza. Ambos son conquistados por la caridad. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Continuamos las homilías sobre la oración. Todavía estamos al nivel de lidiar con las distracciones, o aquellas cosas que son obstáculos para la oración. Una de las primeras que ves es que los hombres consideran que rezar es algo femenino, algo que hacen las mujeres, por lo general lo asocian con las ancianas que van a la iglesia a orar. Esto es falso porque la oración es ardua, es algo difícil que requiere una tremenda disciplina interior. Muchos chicos son demasiado afeminados para orar constantemente, porque son demasiado suaves. No harán algo que sea doloroso o difícil. Luego tienes a las personas que sufren de un activismo. Estas son personas que piensan que hacer cosas es una forma de vida espiritual superior a la oración. Esto es falso. No significa que descuides tus obligaciones. Escucharás a la gente decir que mi vida es mi oración, eso es pura basura. Solo tienes que parar de vez en cuando y orar. Solo tienes que parar de vez en cuando y orar. Luego está el problema de la infidelidad a la gracia. Este es uno de los grandes problemas reales. La infidelidad a la gracia es cuando alguien abusa de la gracia.
Dios les da la gracia, pero desdeñan la inclinación a hacer el bien. La gracia ilumina nuestra mente para hacer lo correcto, y fortalece nuestra voluntad e incluso refrena nuestros apetitos. Es una falta de cooperación con las gracias que Dios nos envía. No estás cooperando con Dios. ¿Cuál es el remedio a la infidelidad a la gracia? Es una elección de la voluntad. Tienes que elegir orar en ese momento, a pesar de lo que quieras sentir o lo que sea. La oración y la mortificación constantes nos ayudarán a superar cualquier voluntad propia y falta de abnegación para hacer lo correcto, y como resultado seremos más fieles a nuestra gracia. También tenemos que tener una caridad ardiente que nos dará un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios, y alegrarnos de las gracias en lugar de la tristeza. Muchas veces la gente obtendrá la gracia, y no querrá hacer eso. Esa es una señal de que hay un problema espiritual. El siguiente son las distracciones, eso es un problema común, incluso para personas en los niveles más altos de la vida espiritual. Una persona está orando, y de repente, está pensando en las patas del gato de los vecinos. Pero no te preocupes por eso, no dejes que te afecte. Dios permite distracciones mientras oramos, no porque sea fácil, sino porque deseamos la unión con Él solo. Dios lo permite para que sigamos haciéndolo sin importar si estamos distraídos. Independientemente de si estás distraído, tienes que seguir adelante. Incluso Teresa de Ávila se quejó de las distracciones incluso en los niveles más altos. Las distracciones continuarán hasta llegar a la unión transformadora que es la última etapa. Ella sugirió para evitar caer en la distracción, uno debe usar un libro de oraciones con imágenes, o usar una estatua de nuestro Señor Nuestra Señora para mantener nuestras facultades enfocadas en nuestra oración. Si te distraes durante la oración mental, mira la estatua o la imagen para renovar tu atención y enfoque. La distracción es la desaparición de la imaginación. La imaginación es una de las facultades más habituales que existen. Es muy fácil crear hábitos en él. Es una de las facultades más difíciles donde se vencen y purifican nuestros malos hábitos. Se necesita mucho sufrimiento para purificar la imaginación. Una de las causas es la curiosidad, esto es el vicio donde buscamos conocimientos inútiles y profanos. A menos que algo te sea útil espiritualmente, no pierdas tu tiempo en ello. No persiga el conocimiento que no le va a ayudar espiritualmente. También es algo que realmente no necesitas saber. El conocimiento de las cosas mundanas suele ser de lo que se tratan las distracciones. La gente no se distrae con cosas espirituales elevadas. También es causado por un descuido de la lectura y el aprendizaje espiritual. La gente pasará horas frente a un televisor. Sugiero que pasen 15 minutos de lectura espiritual al día, y todas las excusas bajo el sol saldrán de su boca cuán ocupados están, o no pueden llegar a eso. Luego está la computadora y la televisión. Estas cosas son buenas en sí mismas. Los que se dicen que son malos no tienen buena metafísica. Esa es solo una mala filosofía. Eso no significa que no se abuse de estas cosas. El abuso no quita el uso. El problema no es que sean malvados porque no lo son, o incluso que sean cosas malvadas no es realmente el problema. Pero el verdadero problema es que la televisión y la computadora tienen la capacidad de presentar una imagen con todas las ideas y presentárnosla. Lo que pasa es que cuando vemos la televisión nuestra imaginación se vuelve un hábito de estar bajo la dirección de alguna cosa externa, así que está acostumbrado a estas imágenes rápidas todo el tiempo. Cuando se acostumbra a esta imaginería rápida cuando llega el momento de que la persona ore, lo que requiere que se aleje de las cosas externas, de las cosas mundanas, de las cosas físicas y reflexionar interiormente. La imaginación no está habituada a hacerlo. Por eso, si miras mucha televisión, tu oración siempre será distraída. La televisión puede tener un buen valor recreativo. Si lo miras demasiado, puede comenzar a afectar tu vida espiritual.
entonces existe la posibilidad de alguna pasión no mortificada, porque nuestras pasiones arrastrarán nuestras emociones hacia un lado o hacia el otro. Encuentras esto con personas que están realmente enojadas. Les cuesta mucho orar o si les apasiona el hambre. Entonces eso es señal de que no tienen sus pasiones mortificadas. Porque las emociones nos arrastrarán en todas direcciones. Las personas que siempre están opcionalmente alteradas no pueden orar. Así que tienes que mortificar tus pasiones. Cuando la gente toma una penitencia como el ayuno, encuentras que su oración se calma. Luego están los demonios porque pueden afectar nuestra imaginación, y nuestra memoria y nuestro poder cogitativo que nuestra capacidad de hacer asociaciones. Ellos pueden afectar nuestro cerebro y nuestra oración, y el remedio a eso es pedirle a Dios que guarde nuestras facultades. Los demonios no pueden soportar un cuerpo mortificado, no quieren meterse en ello, así que si quieres que te dejen en paz, mortifícate. ¿Cuáles son los remedios? Consigue un libro o algo para mantenerte concentrado. Mortificación que ayuda a que las facultades estén más subordinadas. Preparación adecuada. A veces la gente no se aleja de distracciones y ruidos y cosas por el estilo. Tienen que arrodillarse, enfocar su mente en Dios. Pueden estar en la práctica de estar siempre conscientes de la presencia de Dios durante todo el día. Si siempre están recordando la presencia de Dios luego, cuando llega el momento de orar, pueden caer rápidamente en oración. Luego está la práctica de la quietud exterior en todas las cosas que pueden hacer. En el seminario tenían la costumbre de ni siquiera saludar a las personas cuando entraban a menos que fueran extraños o personas nuevas en el lugar. Pero de lo contrario solo permaneciste concentrado. Estabas tratando de mantener tus distracciones más tranquilas para poder orar más. Deberías estar haciendo una lectura espiritual de antemano. A veces, la distracción requiere simplemente ser ferviente y persistente al tratar de orar. Puedes hacer todas estas cosas y aún así estar completamente distraído, pero sigues esforzándote porque eso es lo que Dios realmente está buscando, la fidelidad de tu voluntad, no tanto si tu intelecto está siempre enfocado. Luego, los últimos obstáculos de los que quiero hablar son la sequedad y las cosas que afectan nuestro deber y estado en la vida. Algunas personas se quejan de que cuando rezan está seco y no obtienen ningún consuelo de ello. Cabe señalar que el fruto de la oración es principalmente la gracia, y para hacerse santo, su unión con Dios en gracia no en sentimientos. Si estás buscando sentimiento en tu oración, estás en un camino peligroso. Es cierto que los sentimientos pueden motivarnos en la oración. Sin embargo, ellos no pueden ser el foco o el final de nuestra oración. De lo contrario, uno no está elevando su corazón y mente a Dios sino a sus propias emociones y apetitos. La sequedad es parte de la vida espiritual de cada persona que se toma en serio la santidad. Dios usa la sequedad para probarnos a ver si oramos para sacar provecho de ella o porque lo amamos. Algunas de las oraciones más eficaces se hacen cuando la gente está muy seca espiritualmente. Dios usa la aridez de la sequedad para purificarnos de los buenos sentimientos que pueden surgir de la oración. No podemos involucrarnos en la vida espiritual si obtenemos algún sentimiento cálido de ella. Más bien lo hacemos porque amamos a Dios. Al orar cuando estamos secos, nos desapegamos de cómo nos sentimos. Y eso es necesario para entrar en los niveles más profundos de la oración. A veces la sequedad es causada por el pecado. Por ese no es siempre el caso. Entonces lo último son los deberes de nuestro estado en la vida. A veces ser padre es un trabajo de tiempo completo, y nos da mucho tiempo. Pero en este caso la persona debe adquirir el hábito de recogimiento a lo largo del día, e ir a hacer meditación cuando sea posible, incluso si son solo 15 minutos o solo 5, o a lo largo del día deben decir una pequeña oración. Jesús te amo, oh Jesús en ti confío.
y trata de orar durante el transcurso del día, incluso si no pueden arrodillarse y pasar 35 minutos de oración continuamente a la vez. A veces las personas usan su estado en la vida como una excusa no desarrollar su vida de oración y eso no es buena señal. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora queremos hablar de lectura espiritual. Los tres pilares de la vida espiritual son la oración, la lectura espiritual, y el desarraigo de los defectos predominantes. La mayoría de la gente no hace ninguna lectura espiritual en absoluto. Limita con el nivel de la pecaminosidad. Si no estás tomando ningún medio para entender cómo funciona la vida espiritual y cómo acercarte a Dios, si no estás haciendo nada, y te preguntas por qué estás estancado, ahí está la razón. ¿Qué es la lectura espiritual? Es lectura para conocer mejor la vida espiritual. Ese es su fin principal. Y hay diferentes tipos de lectura espiritual, como leer vidas de santos, como Juan Vianney San José, o cualquier santo al que tengas devoción. Luego hay libros sobre ciertas virtudes como la humildad, como el libro Humildad de Corazón de Bergamo. Hay libros sobre la caridad como la Introducción a la vida devota de Frances de Sales. También está Intimidad Divina del Padre Gabriel. Luego hay libros con dichos sabios como La Imitación de Cristo. Hay libros que nos enseñan acerca de las devociones, como la devoción al Sagrado Corazón, o la devoción a la Santísima Virgen María. Y si tienes una devoción particular sobre algún aspecto particular de nuestro Señor o Nuestra Señora, puedes leer libros sobre ellos. Luego están los que tratan de realidades espirituales como la gracia o las virtudes infusas. Un libro se llama, Las Glorias de la Gracia Divina por C. Eben. Da los lineamientos básicos de lo que es la gracia. Luego hay libros sobre la mecánica básica de la vida espiritual, como la vida espiritual, o las 3 etapas de la vida interior. Pero vas a tener que leer un poco de antemano antes de que puedas entender algunas de las cosas allí. Luego también está quién debería hacerlo y cuánto. Todos deberíamos estar leyendo de 5 a 15 minutos al día, y eso depende de tu estado en la vida, por supuesto, pero cuánto haces no debería ser el tipo de cosas donde recorres todo en una sola sesión, porque no puedes similar las diversas partes de la enseñanza apropiadamente si solo la estás repasando. Debe ser algo contemplativo y meditativo, donde lees un poco y eso se convierte en parte de tu meditación. Lo haces para evitar el estancamiento espiritual y tener material de lectura espiritual. También es para proporcionarnos inspiración. Algunas personas no sienten inspiración porque no se llenan la cabeza con cosas que los motiven. Como mencioné, la gente pasa horas frente al televisor. ¿Cuántos estás aprendiendo sobre tu vida espiritual? La mayoría de la gente dice que ninguno. Si preguntas a la mayoría de los tradicionalistas, ¿cuándo fue la última vez que leíste algo sobre la vida espiritual? Tal vez la mitad dirá que leí uno dentro de un año. La otra razón es porque queremos tener un mayor conocimiento de cómo actuar y ser más santos. Cómo tener conocimiento de Dios porque la vida espiritual, los medios en la vida espiritual son medios para Dios. El fin siempre está contenido en los medios, dice San Tomás. Por ejemplo, si te diriges hacia Chicago, tienes que apuntar tu carro en dirección a Chicago. Es lo mismo con la vida espiritual. Si vas a ser más santo, luego emplear el medio y que ya contiene a Dios de cierta manera. Si no estás tomando los medios, entonces no estás dirigiendo tu vida a Dios. Por eso tienes que empezar a orar para que conozcas los medios para que puedas dirigir tu vida espiritual hacia Él. El que piensa estar firme, mire que no caiga. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hay 3 pilares de la vida espiritual: oración, lectura espiritual, y desarraigo de nuestras faltas predominantes. Así que queremos tratar con nuestra falla predominante y cómo llegar al conocimiento de ellas y cómo desarraigarlas. Una falla predominante es un defecto en nosotros que tiende a prevalecer sobre todos nuestros otros defectos.
determina cómo nos sentimos acerca de las cosas. Nuestro juzgar, simpatizar, querer, todo, afecta todo. Es el defecto más fuerte, por ejemplo, la pereza, la sensualidad, la ira, el orgullo, etc. Es una cosa interior y es profunda e imperceptible. Muy a menudo estamos ciegos a nuestros pecados y faltas. Porque cuando cometemos un pecado, lo estamos eligiendo bajo el aspecto del bien, lo que nos ciega a la maldad de ello. Cuando nos consideramos a nosotros mismos obtenemos cierto placer de ello, y como resultado, tendemos a ser ciegos a las cosas que estamos haciendo porque obtenemos placer al considerar las cosas que hacemos. Y es difícil para nosotros ver que lo que estamos haciendo está mal. Nuestro defecto predominante provoca nuestros otros defectos. Compromete los puntos buenos de nuestra personalidad. ¿Qué significa esto? Normalmente las partes buenas de nosotros las desarrollamos más y las otras partes que no son buenas, las tratamos de erradicar. Dios nos dará una perfección, pero se ve comprometida por nuestro defecto. Una de las primeras cosas que hacen los demonios cuando evalúan el carácter de una persona, ellos miran sus puntos buenos y sus puntos malos, y ellos van tras los buenos puntos. Hay una cosa llamada inversión demoníaca. Eso es, las cosas buenas que hace la gente, conseguirán que hagan lo contrario, o harán que la persona piense que está haciendo una cosa cuando está haciendo otra, o la persona luchará contra una cosa que considera mala. Mientras tanto, hacer que caigan en lo mismo contra lo que están luchando. Hice esa observación sobre los tradicionalistas que luchan contra el modernismo, pero ellos mismos se vuelven modernistas en el proceso. Esto es lo que pasa con nuestros buenos puntos. Los demonios lo invertirán para que se convierta en nuestra perdición. Es de primordial importancia que reconozcamos nuestro defecto predominante, y no tener ilusiones al respecto. Si no crees que tienes un defecto predominante, tengo una manera de que lo averigües. Esto es necesario contra nuestro adversario, los demonios, porque ellos conocen bien tu defecto predominante. Es básicamente como ponerte en el control remoto. Si no arrancas de raíz tu defecto predominante, entonces todo lo que los demonios tienen que hacer es presionar el botón que tiene tu defecto predominante, y simplemente harás lo que te digan que hagas. El defecto predominante es aquello de lo que más se aprovecha el demonio porque es aquello a lo que estamos más ciegos. ¿Cómo llegamos al conocimiento de nuestro defecto predominante? Para los principiantes que son sinceros, suele muy fácil. Simplemente miran aquello en lo que más caen. Pero a veces la falla predominante es menos aparente, porque trata de esconderse y aparentar virtud. El orgullo se viste con apariencias externas de magnanimidad. Mira lo grande que soy y lo inteligente que soy. ¿Cómo llegamos al conocimiento de estas cosas? Porque estamos muy ciegos son nosotros mismos, es uno de los efectos de la caída. Y debido a la caída y la naturaleza humana no tenemos acceso directo a nuestra alma. Solo podemos saber lo que hay en nuestra alma por el comportamiento externo en el que nos involucramos. Pero el motivo subyacente está oculto. En primer lugar tenemos que pedir luz a Dios. Oras al Espíritu Santo para que revele tus pecados. El Espíritu Santo es el amor que Dios Padre y Dios Hijo se tienen el uno al otro. Le estás pidiendo al amor de Dios que te revele las cosas que lo está ofendiendo. Pregúntale cuál es mi defecto predominante, porque vas a necesitar gracia para verlo. Segundo, pregunta a tu ángel de la guarda. He comparadose un ángel guardián con el entrenamiento de perros. Ok, eso estuvo bien, haz eso. Oh, no, no hagas eso, no vayas allí, ese tipo de cosas. Eso es con lo que está lidiando todo el tiempo. Pregúntale, él sabe lo que es muy claro. Tienes que tener cuidado y estar dispuesto a ser humillado, porque si pides que te revele tus defectos puede recibir una avalancha de información sobre sí mismos que a menudo es muy humillante y deprimente, pero se debe animar porque es una señal de que Dios les está dando a gracia para superarlo.
La gente suele descubrir una cosa, luego tienes que examinarte seriamente a ti mismo, no solo arrodillarme, decir algunas oraciones y pensar que hice mal hoy. Pregúntale por qué lo estás haciendo. Si estás cometiendo impurezas, pregúntale por qué. A menudo las impurezas no se cometen debido a la impureza, se cometen por otras razones. Y no mires solo las cosas que haces, mira los motivos detrás de por qué lo haces. A veces la gente sufre de ira, pero tiene sus raíces en el miedo al sufrimiento, lo que los lleva a ser vengativos con otras personas, porque no quieren lastimarse a sí mismos. ¿Cuál es la causa de mi tristeza o alegría? Porque muy a menudo eso puede revelarte que no tienes una virtud en un área en particular y eso es lo que te entristece. Deberías preguntar: ¿es el motivo general de mis acciones? ¿Cuál es el origen de mis pecados? ¿De dónde vienen mis pecados? Sobre todo cuando no se trata de un pecado accidental, sino de una sucesión de pecados, o de un estado de resistencia a la gracia. Cuando esta resistencia persiste, te lleva a omitir los ejercicios de piedad. Muchas veces el defecto predominante de las personas es que no oran lo suficiente. Nadie es buen de su propio caso. El amor propio no se engaña, por eso hay que rogar a Dios por la gracia para verlo. Otra forma de determinar su defecto predominante es averiguar las tentaciones que el enemigo está usando. Si encuentras que estás tentado a cosas que no quieres hacer, eso mismo puede ser un signo. Tenemos que reconocer que tenemos defectos predominantes, tenemos que tomar los medios para descubrirlos. No hay forma de avanzar en la vida espiritual sin el conocimiento de uno mismo. Es simplemente imposible. Tienes que pedir la gracia de ese autoconocimiento para que puedas sacar esto de raíz, y en la próxima homilía hablaremos de cómo lo haces. Ten piedad de mí, un pecador. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hay diferencias entre el publicano y el fariseo en este pasaje. El publicano reconoce su defecto, mientras que el fariseo no. Queremos concluir cómo lidiar con nuestro defecto predominante, para tener una idea de cómo los conquistas. Mucha gente no pasa mucho tiempo tratando de conquistarlos, y eso trae a colación el primer punto. No puedes sufrir de pereza espiritual so vas a conquistar tus defectos predominantes. Las personas que sufren de pereza espiritual no se interesan, se vuelven complacientes con el lugar en el que están en su vida espiritual. El hecho de que tengan defectos les molesta, pero no les importa tanto porque se sienten cómodos donde están. Primero debes conquistar la pereza espiritual, y esto viene a través de la caridad. Porque el defecto predominante es nuestro enemigo interior, tenemos que combatirlo. Esto es guerra espiritual. La guerra es una batalla por el territorio que se lucha, por el cual es nuestro cuerpo. El mundo, la carne y el diablo, de ahí vienen las tentaciones. Pero el mundo solo tienta a la carne, y el diablo solo puede hacer uso de la carne. Todo estorba la carne. Por eso San Pablo dice: pongo mi cuerpo en servidumbre. Una vez que lo pones en sujeción, le quitas al diablo y al mundo la capacidad de afectarte. Tienes que estar dispuesto a luchar y hacer las cosas necesarias para superar tu defecto particular. Cuando sea conquistada, las tentaciones ya no serán muy peligrosas. Pero Dios seguirá permitiéndote sufrirlas para tu progreso espiritual. Cada vez que dices que no a algo que ha sido un problema para ti en el pasado, aunque no tengas fuertes inclinaciones de ti mismo en relación con él, Dios todavía te permitirá ser afectado de vez en cuando para que avances en la virtud opuesta. Sin llegar al conocimiento de nuestro defecto predominante no hay verdadero progreso espiritual. Tienes que tener un deseo real de avanzar espiritualmente. El principio significa en todos los aspectos de la vida espiritual, y en la superación de nuestro defecto predominante es triple. Oración. La oración constante te ayudará a conquistarlo. Examen de conciencia. La mayoría de las personas pasan semanas sin reflexionar sobre dónde se encuentran espiritualmente.
Los escritores espirituales sugieren que las personas hagan un examen de conciencia cada noche antes de acostarse, y así cuando te vayas a confesar no tengas que pensar qué hice porque lo recordarás muy rápido. Penitencia. Hay dos lados en la penitencia. 1. Hay que estar dispuesto a hacer penitencia para merecer la gracia para conquistar tus pecados y avanzar en la vida espiritual. Segundo, parte de la penitencia es la voluntad de sufrir. Muchas personas no superan su defecto predominante, porque no están dispuestas a sufrir. Si estás dispuesto a abrazar al sufrimiento, Dios comenzará a purificarte y purgarte de tus defectos. Si soportaron el sufrimiento y pudieron hacerlo bien, entonces llegan al otro extremo del sufrimiento más maduros espiritualmente, y su vida interior suele ser más tranquila. Una vez que sepa cuál es su defecto predominante, hay que pedir las gracias específicas para combatirlo. No te desanimes si te permite sufrir tentaciones en esta área. Es fortalecer la voluntad y la virtud negando el objeto del defecto. Hay que pedir la gracia específica, Dios me ayude a vencer el hábito de mentir. Ayúdame a vencer la impureza. Ayúdame a superar, etc. Luego tienes que investigar los medios de las devociones para superarlo. Hay devociones específicas. A santos, o a Nuestra Señora, o a un aspecto de Nuestra Señora, para ayudarte a superarlo. Por ejemplo, con la impureza está la devoción de las 3 Ave Marías. Esa es una que la gente puede usar constantemente. También orando a los santos que tenían pureza. A veces las personas tienen una devoción particular a un santo, porque ese santo los ayuda regularmente y puedes pedirle a ese santo que te ayude a dominar esa área en particular. O encuentra al santo que era realmente bueno en eso. Si está buscando pureza, ya sea Santa María Goretti, el Padre Pío, hay varios santos diferentes que tuvieron maestría en esa área. Puedes preguntarle a aquellos que son conocidos por ello. Puedes preguntarle a San Agustín si te has caído repetidamente. Dios, hazme casto, pero no ahora, que es donde mucha gente está en un defecto. Saben que necesitan superarlo, pero no quieren hacerlo ahora. Tienes que practicar la virtud opuesta. Si tu problema es la impureza, practica la pureza. Si su problema es la falta de modestia en el hablar, entonces tiene que estar callado. Si tu costumbre es mentir, entonces tienes que decir la verdad, o estar dispuesto a sufrir la verdad. La gente miente porque no está dispuesto a sufrir la verdad. Tienes que averiguar cuál es la virtud opuesta y practicarla constantemente. Haces los actos que te ayudan a engendrar eso. El defecto es otro nombre para un vicio. Una vez que descubres el vicio, descubres cuál es su virtud opuesta para alcanzarlo y lo alcanzas. Esto requiere una acción repetida. Uno de los problemas de los humanos es que quieren ser como los ángeles. No quieren superar algo mediante acciones repetidas. Los ángeles no tienen virtud excepto las virtudes teologales. Tuvieron fe hasta que consintieron y entonces vieron a Dios, entonces la fe deja de existir, porque tiene que ver con cosas que no se ven. Lo mismo con la esperanza, una vez que ven a Dios ya no tienen esperanza. La única virtud que queda en ellos es la caridad. Solo tenían que hacer una acción para alcanzar las cosas que pertenecen a la fe, la esperanza y la caridad. Y los humanos quieren hacer una cosa y terminar. Así no es como funciona la vida espiritual. Requiere acción repetida, una y otra vez. A veces las personas se sienten como el hámster en la rueda, y no sienten que están llegando a ninguna parte. No te preocupes por eso. Estás progresando en la medida en que sigues avanzando, estás conquistando tu defecto predominante. Eso significa que tienes que tener un compromiso con una vida de virtud. Tengo una cierta cantidad de humor cuando dicen cosas como puedes elegir a alguien para que sea presidente y no es cuestión de su carácter. Eso es lo más absurdo que he escuchado. El carácter es un nombre para la virtud o el vicio de la persona. Si un hombre llega a un cargo y su comportamiento repetido es mentir, entonces no puedes esperar que diga la verdad.
Si su comportamiento repetido es hacer cosas malas, hará cosas malas en el cargo. Pero eso también nos dice algo sobre nosotros mismos. El tipo de personas con las que queremos estar nos dice cuáles son nuestros defectos. A veces nos gusta estar cerca de ciertas personas porque queremos involucrarnos en el pecado o defecto que nos dice que no estamos persiguiendo la virtud. Deberías tratar de conseguir amigos cuya vida esté impregnada de virtud. Va a ser difícil si quieres empezar a conquistar tus defectos hasta que empieces a hacer eso. Puedes usar oraciones vinculantes para evitar que los demonios usen tu defecto predominante. Las oraciones vinculantes impiden que los demonios te afecten e influyan en ti. Entonces puedes usar la caridad. La caridad cubre multitud de pecados y cubre multitud de efectos. A medida que las personas avancen en la caridad, notarán que sus vicios desaparecerán. Por caridad no me refiero solo a ser amable con tu vecino. Me refiero a realmente avanzar en el amor de Dios. Si amas a Dios, tendrás celo por Él. Y ese celo se manifestará en ser despiadado contigo mismo para superar cualquier defecto que puedas tener. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a hablar de las 3 etapas de la vida interior. Voy a dar una breve descripción de ellos. Hay un camino general en la vida espiritual, pero es desconocido para la mayoría. Pero los santos ya han trazado el mapa de cómo se hace. No es posible tomar otro camino. Cada persona debe avanzar por las 3 etapas de la vida interior. Todas las personas deben pasar por este camino, ya sea en esta vida o en la siguiente. O lo vas a hacer ahora o lo vas a hacer en el purgatorio. No hay forma de evitarlo. O terminarás en el infierno. Todos deben pasar por el proceso de purificación, el proceso iluminativo y el proceso unitivo. Una vez que la gente nunca avanza porque una vez que comienzan a mantenerse fuera del pecado, no saben a dónde ir. La gente piensa lo último es dejar de pecar, los santos dicen que eso es solo el comienzo. Las 3 etapas son la purgativa, la iluminativa y la unitiva. La primera es la etapa purgativa y consta de 2 partes. El primero es el activo y el otro es el pasivo. La purgación activa tiene que ver con las facultades inferiores. Tiene que haber un proceso de purificación de nuestros defectos. La purga activa es lo que podemos hacer para purificar nuestras facultades. Ahí está la purificación de los sentidos externos. El propósito es refrenar sus excesos y someterlos a la regla de la razón iluminada por la fe. Por eso la gente tiene que ayunar. Por eso la gente tiene que frenar la lengua. Porque le sacamos cierto placer y estas cosas tienen que ser restringido. Como dice San Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre. Debido a que estas cosas pueden brindarnos placer, pueden llevarnos al exceso. Todas las cosas sensibles pueden ser usadas hacia Dios. Podemos deleitarnos en ellos, pero debe estar dirigido hacia Dios, porque estas no son las razones por las que vivimos. Luego está la purificación de los sentidos internos. Los sentidos internos son nuestra memoria, nuestra imaginación, el poder cogitativo. La purificación de la imaginación es a través de la custodia de la mente. No estamos hablando solo de cuestiones de pureza. Estamos hablando de cualquier cosa que te pueda llevar al pecado. Tienes que mantenerlo fuera de tu mente. Se recomienda la selección prudente de material de lectura, o incluso el cese de la televisión si una persona realmente va a avanzar en esto, excepto aquellas cosas necesarias para nuestro estado. Las personas que dicen que la televisión es intrínsecamente mala son malos filósofos, pero hace que nuestra imaginación adquiera el hábito de estar bajo la dirección de una cosa externa. Lo que significa que cuando llega el momento de ser dirigido por nuestra voluntad que es interna, no va a tener la costumbre de hacerlo y va a ser difícil controlarlo. Si cortas la televisión por completo, notarás un cambio drástico en tu vida de oración, porque tu vida interior será un poco más tranquila. No es que no se pueda hacer para uso legítimo.
pero es una de esas cosas que si vas a controlar estas facultades interiores, esa es una de las cosas que se recomiendan. Luego está la purificación de la memoria. Este consiste en olvidar nuestros pecados pasados, y suplicando la gracia del olvido. La gracia del olvido hace dos cosas. Primero ayuda a la persona a dejar de recordar las cosas pecaminosas que ha hecho en el pasado, o las heridas que han sufrido. En segundo lugar, esta gracia nos hace conscientes de nuestra capacidad de caer en los pecados que cometimos. La persona será muy cuidadosa y cautelosa en relación con el asunto que no está recordando. Tenemos que dejar de pensar en nuestras heridas pasadas si vamos a perdonar a la gente y seguir adelante y avanzar espiritualmente. Todas estas cosas hay que soltarlas. Tenemos que adquirir el hábito de recordar las cosas buenas que Dios nos ha dado. Luego está la purificación de las pasiones. Esto es obrar sobre nuestros defectos que pueden estar enraizados en algún vicio de nuestros apetitos. Por eso tenemos que alcanzar la virtud opuesta, porque a través de la virtud, nuestras emociones y pasiones comienzan a estar bajo control racional. Entonces tenemos que desarrollar el espíritu de mortificación y la virtud de la mortificación. Hay algo con lo que estaba teniendo dificultades. Tenemos que perseguir el objeto que es lo opuesto a eso. Si tenemos el hábito de perseguir el placer que es parte de la intemperancia, tenemos que tener el hábito de someternos a alfileres para ganar. No podemos permitir que nuestras emociones determinen el curso de nuestras acciones. Tenemos que dejar de seguir nuestras emociones, punto. Tenemos que seguir únicamente la razón iluminada por la fe. Entonces tenemos que someternos a la purificación del intelecto. Hay dos partes en el intelecto, la primera es la memoria y la imaginación, pero luego está la parte espiritual que tiene la capacidad de comprender cosas que son universales. Tiene la capacidad de captar cosas como la verdad, y eso también necesita purificarse, porque la gente tiene la costumbre de pensar cosas equivocadas, porque tendemos a pensar de la manera en que nos llevan nuestras pasiones. Eso tiene que pasar. Si la gente va a avanzar en la vida espiritual, tiene que dejar de seguir las emociones, porque las emociones están bajo el control de los demonios, y también están bajo el control de la carne que está sujeta a los defectos del pecado original, lo que significa que se verán afectados incluso en su forma de pensar. Nosotros tenemos que frenar la curiosidad. La curiosidad es el vicio donde buscamos conocimientos que no se adaptan a nuestras circunstancias. Tenemos que vencer la ignorancia de nuestra fe. Los santos se refieren a la fe como la primera purificación del intelecto, porque es lo que da una pista de lo que realmente es la realidad. Deberíamos estar estudiando verdades sagradas y haciendo actos de fe. Luego tiene que haber la purificación de la voluntad. Tenemos que tratar de desapegarnos de cualquier cosa creada por sí misma. El amor natural tiene que ceder a la caridad. Entonces amamos a las personas y las cosas solo a la luz de Dios. Tenemos que hacer todo eso por nuestra cuenta. Te da una idea de dónde estás. Mucha gente ni siquiera ha comenzado a purificar alguna de sus facultades, porque nuestro pecado y nuestros defectos en estas facultades son tan profundos como resultado del pecado. Tenemos que pasar por una purificación que no somos capaces de hacer por nosotros mismos y eso se llama la purificación pasiva. Incluso aunque hacemos todo lo que podemos para llegar a una cierta etapa, Dios tiene que llegar al alma y empezar a sacar estas cosas de nosotros. Esa purificación es mucho más intensa y dolorosa. Esto incluye la noche oscura de los sentidos, lo cual es una sequedad profunda y persistente en la vida espiritual. Es un proceso doloroso, a través de ese dolor el alma se purifica, y es severamente probado en su perseverancia, porque Dios quiere ver si el alma realmente quiere ser santa, si el alma realmente lo quiere por encima de todas las cosas. Es tan difícil que muchas almas retroceden. Aquí solo estamos hablando de los sentidos, ni siquiera estamos hablando del interior.
Dios tiene que purificar interiormente nuestras emociones, apetitos, memoria e imaginación a través de un profundo sufrimiento interior. Como dice San Juan de la Cruz, el dolor no es por Dios, el dolor es porque nosotros estamos mal. A medida que Dios comienza a enderezarnos, es contrario a nuestro carácter lo que causa dolor. Esta es una etapa necesaria para que todas las facultades interiores se aquieten. Como dice San Juan de la Cruz, su casa quedó toda en silencio. Todas las facultades inferiores quedaron completamente subordinadas a la razón. Esa es la oración de la sencillez donde todas las facultades se someten a la dirección de la razón y ninguna de las facultades se mueve. No hay emoción contraria a tu voluntad. No hay emoción contraria a lo que sabes que es correcto. Ellos no actúan a menos que la razón diga que se mueva. Esa es la etapa a la que llegarás una vez que alcances esta purificación pasiva. Es algo necesario porque Dios es un Dios celoso. Él te llevará a una morada mística con Él. No te va a compartir con nada ni con nadie, punto. Porque si estás distraído con otras cosas, entonces Él no te quiere cerca de Él. Te quiere a solas con Él, de una manera que excluye el amor de todo lo demás, excepto el amor de Él. Esta etapa está marcada por una falta de deleite en las cosas creadas e incluso en las cosas de Dios. No hay consuelos sensibles ni espirituales. Por eso la renovación carismática es un problema grave. Juzgan su vida espiritual por sus consuelos. Si vas a hacer eso, nunca alcanzarás la perfección. La falta de consuelos espirituales es necesaria para avanzar. De lo contrario, los consuelos se vuelven el foco del individuo y eso impide su avance hacia Dios. La persona pasa por la noche oscura de los sentidos, luego tiene que pasar por la noche oscura del alma. Estas son purgaciones pasivas y tienen por objeto completar la purificación que comenzó, pero no fue completado por la noche oscura de los sentidos. Los defectos del alma son arrancados de raíz. Deben ser más intensos porque logran lo que no pudo la purificación de los sentidos. Hay un mayor grado de luz contemplativa en esta etapa. Hay un poco de superposición con esta etapa y la etapa iluminativa. La persona se somete a la contemplación, y esa misma contemplación es un tormento para el alma. El exceso de esta luz atormenta y ciega el alma y le manifiesta al alma sus más pequeñas e insignificantes imperfecciones. Se hace evidente al alma en esta etapa su absoluta indignidad de Dios, sino en virtud de la gracia que Él les da. Eso es solo la purgación pasiva. Ese es el proceso de purificación por el que todo el mundo tiene que pasar. O lo pasas aquí o en el purgatorio. La siguiente etapa es la etapa iluminativa que consiste en un periodo de comunicación del conocimiento de Dios y las cosas divinas más allá de la revelación, y la capacidad del alma para captarlo por su cuenta. Su conocimiento que Dios comunica directamente al alma que la persona no puede alcanzar de otra manera. Es un proceso de perfeccionamiento del intelecto a un grado más allá de lo que la naturaleza es capaz de hacer. La última etapa, que es la etapa punitiva, consiste en fijar y descansar la voluntad enteramente solo en Dios. Estas etapas se completan en las últimas 5 etapas de oración. La mayoría de las personas nunca comienza el acto de purgación y rara vez un alma alcanza la purgación pasiva. Cada vez menos personas ascienden más alto por 2 razones. 1. No muchas personas están dispuestas a hacer lo necesario para alcanzar las alturas de la perfección. La gente elige implícita o explícitamente no ser santo. Eso es algo serio para la reflexión con respecto a su conciencia. Algunas personas no piensan para sí mismas que no voy a ser un santo, pero el 99% de las personas eligen decirse a sí mismas, voy a elegir este curso de acción que contiene en sí mismo que no serás un santo. La siguiente razón por la que la gente no asciende más alto es la falta de conocimiento. Ellos no saben el camino o los medios, y se contentan con permanecer fuera del pecado mortal. No dejes que esto te pase a ti.
En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas de las que queremos hablar es la gracia, porque mucha gente no tiene idea de lo que la gracia realmente hace. La mayoría de la gente no lo entiende bien. La mayoría de la gente sabe que si pides gracia, Dios te ayuda. Y la mayoría sabe la gracia te hace agradable a Dios, pero eso es todo lo que saben. Entonces queremos hablar sobre la gracia. Hay dos tipos de gracia. Hay gracia que te hace agradable a Dios, y luego hay gracia que se da gradualmente. Una vez que estamos en el estado de gracia, podemos por nuestras acciones merecer un aumento en la gracia. Pero las gracias que se dan gratuitamente no podemos merecerlos. No hay nada que podemos hacer para cañarlos por nuestra cuenta. Estos son desaprobados por Dios según su conocimiento y voluntad, lo cual es necesario para la Iglesia. Recibe este tipo de gracias no es un signo de la santidad del individuo, tampoco es para su santidad, es fundamentalmente ordenado hacia los demás. Estos incluyen hablar en lenguas sanando a las personas, el sacerdocio mismo, etc. Son gracias concedidas a alguien y no dice nada acerca de la aprobación de Dios de ellos. La búsqueda de estas gracias de manera indebida puede causarles serios problemas. Jordan Aumann en su libro A Teología Espiritual observa cita, una persona puede caer bajo poder del diablo por la práctica habitual del mal. Las personas que cometen pecado mortal regularmente, tienen serios problemas demoníacos. El deseo incontrolado de experimentar fenómenos místicos. Esta es la razón por la que no busca todas las notificaciones de que alguien tuvo una aparición, o para recibir gracias carismáticas. Puedes caer bajo el poder del diablo si estás buscando gracias carismáticas. El hecho de que la gente esté orando por ellos, y pensando que los están recibiendo es una mentalidad protestante que se deslizó en la Iglesia, a través de los pentecostales. Las gracias que nos hacen agradables son de dos clases, la actual y la santificante. En esta homilía hablaremos de la gracia santificante, en la siguiente homilía hablaremos de la gracia actual. Voy a dar su definición formal para que lo entiendas claramente. La gracia santificante es un hábito entitativo, es un hábito no operatorio. Un hábito es algo que tienes. Es un hábito entitativo que es distinto de un hábito operativo. Un hábito operativo es el hábito que nos inclina a realizar tipos específicos de acciones. La gracia santificante no hace eso. Más bien la gracia santificante es algo que existe en ti, es una cualidad. Cambia la cualidad del alma de mala a buena. Esa es una de las cosas principales que hace. Reside en la esencia del alma, está en el alma no en el cuerpo, por el cual se participa de la naturaleza de Dios. No te convierte en Dios. San Pablo se refiere a nosotros como los hijos de la luz, lo que significa que participamos de la naturaleza de Dios. Dios crea en nosotros una morada de sí mismo, el amor de Dios Padre y Dios Hijo el uno por el otro, así que crea en el alma un amor real de sí mismo. Esta participación es física y formal, no es físico en su material, no puedes sentirlo. A veces la gente viene a misa y dice, no saqué nada de eso, no puedes verlo, tocarlo u olerlo, es algo en el alma. La gracia es sobrenatural, nos hace posible participar de lo sobrenatural, hace nuestra vida sobrenatural. Seguimos siendo naturales, pero también nos hace sobrenaturales. Santo Tomás dice que la menor cantidad de gracia santificante en un individuo es mayor que todos los bienes naturales del universo entero. Por eso nunca quieres perderlo cometiendo pecado mortal. Con la gracia santificante están todas las virtudes infusas, la fe, la esperanza y la caridad, mas la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza también están ahí. Pero tenemos que eliminar nuestros defectos para que sean operativos. Todos los dones del Espíritu Santo están presentes. Si se pierde la gracia santificante, también se pierden todos los dones del Espíritu Santo. También se pierde la caridad. Es por eso que quieres proteger la gracia santificadora.
¿Cuáles son los efectos de la gracia santificante? Nos hace hijos adoptivos de Dios. Nos hace herederos de Dios. Nos hace herederos del cielo. Se llama unión salvadora, porque nos une íntimamente a Dios. Porque estamos participando de su naturaleza de alguna manera. No somos como Cristo donde en realidad tenemos naturaleza divina, pero es una participación en Él de alguna manera. Nos hace justos. ¿Qué significa eso? Para rendir la debida adoración a Dios, tiene que ser proporcional a Dios. Porque la justicia se basa en la igualdad, así que si vas a realizar un acto de justicia sobrenatural de la virtud, de la religión y devolvérsela, tienes que estar en estado de gracia, porque tienes que estar participando en algo sobrenatural para devolverle lo que le es proporcionado. Justicia también significa rectitud. Nos hace justos a los ojos de Dios. Nos hace agradables a Él. Cuando uno está en estado de pecado mortal, Dios nos ama, pero no le agradamos. Hacer buenas acciones no constituye que Dios esté complacido contigo o tus acciones cuando estás en estado de pecado mortal. Seamos claros en una cosa, estar en estado de gracia es la única forma en que puedes merecer algo a los ojos de Dios. Si estás en estado de pecado mortal, tu oración no produce nada, excepto un hábito natural. San Tomás hace la pregunta, ¿Dios escucha las oraciones de los pecadores? Él dice que no, no lo escucha. Esa ha sido la enseñanza constante e infalible de la Iglesia. Gente que anda diciendo, no importa de qué religión seas, no importa qué oración hagas, Dios escuchará tu oración. Eso es pura basura. Esa nunca ha sido la enseñanza de la Iglesia. Eso nunca ha sido respaldado por la enseñanza de ningún teólogo de la Iglesia. ¿Significa eso que debes dejar de orar? Santo Tomás dice que no. Necesitas orar, que vuelvas a un estado de gracia. Dios generalmente concederá la oración, porque quiere la salvación del alma. Si te encuentras en estado de pecado mortal, debes orar para que Dios te devuelva al estado de gracia. Aparte de eso, orar por tu familia y otras cosas no producirá nada a los ojos de Dios. No obtendrás gracia por ello, no obtendrás nada por ello. Hay una herejía donde dice que si estoy en estado de pecado mortal, puedo realizar un acto que me devolverá al estado de gracia. Aquí es donde radica la ridiculez de eso, por eso tienes que ir a confesarte. O Dios tiene que darte una gracia para realizar un acto de caridad perfecto, lo que hace posible que recuperes la gracia. Hace tu acción sobrenatural y como resultado te reinfundirá la gracia, no porque tú mismo hayas hecho algo. El punto es este, si la gracia es una recompensa sobrenatural por hacer una buena acción sobrenatural, si queremos que nuestra acción merezca algo, tenemos que estar en estado de gracia. Tiene que ser una acción moralmente buena, no es que solo pienses que lo es, pero tiene que ser. Tienes que tener una intención sobrenatural, ya sea por amor a Dios, o al menos para ganar la gracia. No puedes merecer la gracia que es una cosa sobrenatural, si tú mismo no eres sobrenatural, porque no es proporcionado. Todo lo que puedes merecer en el estado de naturaleza es algo natural, porque la gracia está por encima de la naturaleza. Sería un mérito desproporcionado que Dios le diera gracia a alguien por algo mucho más bajo que eso. No sería justo. Si no estamos en estado de gracia, nuestras oraciones no merecen nada. Nuestros sufrimientos no merecen nada. Todas nuestras buenas acciones no merecen nada. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Tienes que permanecer absolutamente en un estado de gracia. Si estás en estado de pecado mortal, nunca podrás volver al estado de gracia sin ir a confesarse. Dios tiene que realizar la acción. Una vez que estás en el estado de gracia, puedes merecer gracias actuales y un aumento de la gracia santificante. La gente dice, si rezo, Dios me llevará al cielo. Eso no es más que pelagianismo. No tiene lugar en la iglesia, no tiene lugar a los ojos de Dios. Y mucha gente se va a llevar, lamentablemente, tristemente sorprendida al final. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ya hablamos sobre la gracia santificante.
Ahora vamos a hablar sobre la gracia actual. La gracia es un tipo de gracia que nos hace agradables a Dios. Nos ayuda a mantener nuestro estado de gracia, o entrar en el estado de gracia, o aumenta nuestro estado de gracia. Es lo que nos ayuda a agradar a Dios, o a aumentar la forma en que agradamos a Dios. Comprende todos los poderes divinos, movimientos, disposiciones o inspiraciones por las cuales somos facultados para hacer o recibir algo en un nivel sobrenatural. En otras palabras, de fuerza para hacer algo. A veces son inclinaciones en nuestras facultades para hacer lo correcto. A veces es una disposición donde Dios nos dispondrá interiormente para la recepción de los dones del Espíritu Santo o algo así. Inspiraciones en este caso significa que Dios iluminará nuestras mentes. Eso es lo que hace la gracia actual. Las dos cosas esenciales que hace es iluminar la mente y fortalecer la voluntad. Si necesita saber la respuesta a las cosas, debe pedirle a Dios la gracia actual para que pueda ver estas cosas. El Concilio de Cartago nos dice que la gracia actual es necesaria para la salvación. Esto es lo que enseña la Iglesia: ningún hombre puede permanecer fuera del pecado mortal, incluso por un corto periodo de tiempo, sin la gracia. Esa es una declaración muy humillante. También significa que no hay pecado alguno que ninguna persona no pueda cometer si Dios no le da la gracia de mantenerse fuera de él. Ninguno de nosotros puede mantenerse al margen, incluso del más atroz de los pecados, sin la gracia. Porque, aparte del hecho de que hay una ceguera del intelecto, y debilidad de la voluntad, y desórdenes de la carne que surgen a causa del pecado original, sin la gracia de Dios protegiéndonos de la influencia demoníaca, bajo su conducción, no hay nada que no podamos cometer. La gracia actual tiene tres funciones. 1. Disponer el alma para la recepción de hábitos infusos de gracia santificante en las virtudes. Dispone el alma a la recepción de estas perfecciones. Siguiente, para hacer uso de estos hábitos, necesitamos la gracia que nos incite a hacerlo. Y tercero, para evitar su pérdida. Si no tenemos gracia, vamos a cometer pecado mortal y perderemos nuestros hábitos infundidos. Incluso nuestra virtud de la fe se perderá sin la gracia actual. Por eso es necesario tener fidelidad a la gracia. Las gracias reales se adaptan al estado de vida de cada uno. Todos reciben las gracias suficientes para salvar su alma. Esto es algo que la Iglesia también define. Esta es la razón por la cual la doctrina de la Iglesia sobre extra ecclesia non solus tiene que ser bien entendida. La Iglesia nunca ha enseñado que tienes que ser un miembro visible de la Iglesia para ser salvo. Siempre ha enseñado que todas las personas que se salvan por medio de la Iglesia católica. Así que tienes que estar en estado de gracia, lo que significa que eres miembro de la Iglesia, ya sea visible o no. O tienes que estar en él por bautismo, lo que significa que tienes que ser un miembro visible. Mucha gente lo ha malinterpretado de la manera más herética. Por esa es solo la naturaleza de la bestia. La Iglesia ha definido formalmente que Dios da a todos los hombres la gracia suficiente para ser salvos. Ahora hay que atemperar eso con lo que Pío IX condenó la afirmación de que podemos tener una esperanza razonable en la salvación de los no católicos. Estamos hablando de los que están fuera de la estructura visible de la Iglesia. Él no dijo que no podemos tener esperanza. Simplemente no podemos tener el mismo tipo de esperanza que tenemos para los católicos. Y su salvación es extraordinaria. No es la forma normal en que se hace. También es extraordinario en el sentido de que, no sucede muy a menudo. Dios da a cada uno la gracia suficiente según su estado de vida. Si estamos casados, Dios da las gracias que fluyen del matrimonio. Si somos sacerdotes nos da la gracia de vivir la vida de un sacerdote. Si somos solteros nos da la gracia de ser castos. La cuestión es nuestra fidelidad a la gracia. Este estado no es solo en relación con nuestras vocaciones, pero es cualquier estado de vida que tengamos. Corresponde a los jefes de sociedades,
Jefes de familia, aquellos reciben gracias específicas para ejecutar correctamente su oficio. El problema es que la mayoría de la gente no es fiel a esas gracias. Hay algunos tipos de gracias actuales que no somos capaces de rechazar. Dios nos los da y no hay nada que podamos hacer al respecto. Estos generalmente pertenecen a las gracias donde Dios ilumina la mente, como un dolor de conciencia. O esto es malo, necesito poner mi vida en orden. No tenemos control sobre eso. Las gracias que no podemos rechazar se llaman gracias operativas. Simplemente operan en nosotros y no podemos hacer nada al respecto. Pero luego hay gracias llamadas gracias cooperantes, y podemos recibirlas o rechazarlas. Por ejemplo, si un político decide no seguir las gracias, porque tiene avaricia de poder, va a rechazar las gracias que Dios le da para poder desempeñar correctamente su oficio. Cada uno de los sacramentos proporciona gracias actuales de acuerdo con la naturaleza del sacramento. Por ejemplo, la confesión no solo infunde la gracia santificante, también nos da gracias actuales pertenecientes a los pecados específicos que confesamos. Supongamos que una persona miente, va a confesarse y cuando sale, Dios les dará la gracia de evitar mentir. Por eso le digo a la gente que incluso si no has cometido un pecado, pero ha sido un problema para usted en el pasado, debe mencionarlo al final de la confesión. Por estos y los pecados de mi vida pasada, especialmente los pecados contra la castidad, y Dios les dará gracias para evitar eso en el futuro. Como observa el Papa Leo X, confesar los pecados que ya hemos confesado en el pasado, hace reparación por ellos. Así que es una buena práctica a menos que seas escrupuloso. La confesión nos da gracias para permanecer fuera del pecado. La Sagrada Comunión nos da la gracia de cumplir nuestros votos bautismales. El bautismo mismo nos da gracias para cumplir los votos bautismales. El matrimonio nos da las gracias para cumplir con nuestras obligaciones de acuerdo a nuestro estado de vida. Fidelidad en el matrimonio, adecuada crianza de los hijos, facilitando en nuestra vida vivir en comunión. Esta gracia del matrimonio no es algo que se obtiene solo el día de la boda. Puede continuar solicitándolo todos los días mientras su cónyuge esté vivo. Esto es importante cuando encuentra que las dificultades de su cónyuge son un dolor. Solo dices que Dios dé la gracia del sacramento del matrimonio para sostener las dificultades de mi cónyuge, y para ayudarme a ver los míos y ayudar a superar los míos para que le sea más fácil vivir esta vida conmigo. El sacerdocio da a la persona las gracias necesarias para ejecutar fielmente sus deberes. El sacramento de la extremaunción prepara a la persona para una muerte santa, y le proporciona las gracias suficientes para sostener el juicio final, y poder protegerse contra cualquier tipo de tentación que le haga caer. Tienen diseñadas gracias específicas, por eso la gente tiene que hacer uso constante de ellas. Esta es nuevamente la razón por la que Pío IX dijo que se nos prohíbe tener una esperanza razonable de la salvación de los no católicos, porque no tienen los medios ordinarios de los sacramentos que les proporcionan los medios para salvarse. Por eso es extraordinario. Todo esto requiere fidelidad a la gracia. ¿De qué le sirve a Dios colmarnos con todas estas gracias cooperadoras, si simplemente los ignoramos y no los aprovechamos? Si no tenemos perfecta fidelidad a la gracia, nunca alcanzaremos la perfección santificada. Si no tenemos una fidelidad constante a la gracia, Dios desconectará gracias específicas en nuestra vida, haciéndonos más difícil salvar nuestras almas. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.